Era uno de esos primeros días de primavera, tardes en las que el pueblo de Lusbor Hollow parecía existir en mitad de un sueño, sus cabañas agazapadas debajo de aleros cubiertos de musgo y sus árboles temblando con la más leve de las brisas. El carril de la estación de tren pasaba lentamente entre viejos setos y tejados de pizarra, donde los gorriones se ocupaban de los nidos con determinación incansable. La señorita Jane Marple, envuelta cuidadosamente en un abrigo gris paloma de viaje y sosteniendo un modesto bolso, salió del coche alquilado con el aire de alguien que se siente completamente en casa. Sus ojos azules escanearon la escena con tranquila curiosidad, destacando el latón pulido del número de la residencia Fay, número 14, Rosemary Lane, y los rododendros floreciendo mucho antes de lo debido. La casa era grande, demasiado grande para el Consuelo, pensó la señorita Marple, una estructura cuadrada de piedra que intentaba, más bien demasiado, sugerir una vida doméstica alegre. Cortinas de encaje enmarcaban cada ventana como sonrisas forzadas. Un cartel de boda recién colgado revoloteaba de manera desigual en la puerta de hierro. Felicidades, Lydia y Marcus. Mientras ella alcanzaba el timbre, la puerta se abrió bruscamente. «Oh, tía Jane», exclamó Lydia Fay, con las mejillas sonrojadas y rizos escapándose de su cuidado peinado brillante. «Lo lograste». La señorita Marple aceptó el abrazo de su sobrina con moderación cariñosa, observando sus manos temblorosas y el brillo del nerviosismo en su labio superior. Lydia siempre había sido delicada, no débil, precisamente sensible a la atmósfera, como una orquídea dejada demasiado tiempo bajo la luz del sol. «Querida», dijo la señorita Marple, dándole unas suaves palmaditas en el brazo, «te ves encantadora, pero debo decir que pareces un poco tensa». Lydia rió un poco demasiado fuerte, haciéndose a un lado. «Son solo los preparativos. Ya sabes cómo son las bodas, listas de invitados, pruebas, flores, y madre insistiendo en tartas de limón cuando Marcus prefiere la de cereza». La señorita Marple entró en el pasillo, sus zapatos deslizándose sin ruido sobre el suelo de madera pulida. Un silencio peculiar cubría el interior, no era tranquilidad, sino deliberado. Desde detrás de puertas cerradas, percibió conversaciones detenidas un momento demasiado tiempo. Captó el olor del esmalte de lavanda y algo ligeramente más viejo y agrio. Moho, quizás. La señora Fay apareció momentos después, alta y angulosa, con un vestido lila pálido, su lápiz labial un poco atrevido para su edad. «Jane, nos sentimos honrados», dijo, besando el aire cerca de la mejilla de la señorita Marple. «Debo perdonar el caos, Lydia. Trae té y el bonito conjunto, por favor». La señorita Marple fue conducida a la sala de estar, donde un gran retrato al óleo colgado sobre la repisa de la chimenea mostraba a una mujer con traje eduardiano, pálida y seria. Una placa descolorida debajo decía simplemente, «Elena». «¿Una pariente?», preguntó la señorita Marple suavemente, ajustando el dobladillo de su falda. La señora Fay miró el cuadro. «Oh, el primo segundo de mi marido falleció hace años. Una pequeña tragedia familiar, nada que convenga a la conversación de bodas». Sonrió, pero sin calidez. «Ahora dime, ¿sigues resolviendo esos pintorescos problemas? ¿Adivinando los rompecabezas del pueblo de Santa María?». La señorita Marple le devolvió la sonrisa. «Oh, no. Nada tan emocionante. Simplemente encuentro la naturaleza humana bastante consistente, incluso en el campo». En ese momento, un suave ruido resonó desde el pasillo. Lydia volvió a entrar con una bandeja de plata, pero sus manos temblaban visiblemente mientras servía. «Lydia, siéntate», dijo su madre bruscamente. «Estás revoloteando como un gorrión doméstico». «Tía, trae las tarjetas del lugar para ti, Jane», dijo Lydia apresuradamente. «¿Podrías ayudarme a decidir qué nombres de mesas suenan más románticos?». Ella desapareció por la puerta interior, sus pasos desiguales sobre las escaleras. La señorita Marple bebió su té pensativamente. «¿No está aquí su futuro yerno, señora Fay?», preguntó. La señora Fay se puso rígida casi imperceptiblemente. «¿Marcus? No, está en la consulta. Es doctor, ya sabe. Muy bien considerado. Supongo que todos tenemos suerte de que no sea demasiado romántico, los hombres prácticos son mejores maridos». «Qué tranquilizador», murmuró la señorita Marple, observando cómo la señora Fay evitaba el contacto visual y golpeaba su taza de té con fuerza innecesaria. Mientras hablaban, un ruido sordo resonó desde arriba, como si una puerta se hubiera cerrado de golpe con demasiada fuerza. «Empleadas domésticas adolescentes», dijo la señora Fay, con prisas. Pero la señorita Marple había notado algo peculiar. Una sombra se movió en el rellano superior,
detrás de la cortina entreabierta, alta y rígida, observando. El resto de la tarde transcurrió en una incómoda civilidad. Lidia regresó, parloteo alterado, sus ojos a menudo se dirigían hacia la ventana, donde el jardín yacía pálido en la luz oblicua. La señorita Marple, por su parte, habló muy poco, aunque sus agujas de tejer hacían clic constantemente, el hilo enrollándose como su propio pensamiento. Al anochecer, un sirviente trajo el correo vespertino. Entre los sobres, uno fue dirigido con letra extrañamente vacilante, papel crema grueso, pero sin dirección de retorno. Lidia se puso pálida al verlo. La señorita Marple captó la mirada. ¿Algo preocupante, querida?, preguntó. Ah, nada, dijo Lidia demasiado rápido. Pensé que reconocía la escritura a mano, pero eso es imposible. Esa noche, la señorita Marple se sentó junto a la ventana de su dormitorio, con vistas al jardín. Un bebedero de piedra para pájaros estaba en el centro del césped. Cerca, un parche de tulipanes rojos brillaba de forma antinatural bajo la luz de la luna, el único color en un patio por lo demás descolorido. Justo antes de medianoche, una figura emergió de la casa, delgada, descalza en un vestido ligero, y se deslizó silenciosamente por el césped. Era Lidia. La señorita Marple, invisible detrás de la cortina, observó cómo la niña se arrodillaba junto a los tulipanes y presionaba sus manos en la tierra, no para plantar ni cuidar, sino como si buscara algo debajo. Después de un momento, Lidia miró por encima del hombro, fijando la vista en las sombras, y susurró un nombre: Elena. A la mañana siguiente, en Larks Hollow, amaneció de mala gana, filtrado a través de un velo de niebla baja y sol pálido. El jardín exterior del número 14 de Rosemary Lane estaba resbaladizo por el rocío. Los tulipanes que la señorita Marple había observado la noche anterior ahora inclinaban sus cabezas carmesí como si saludaran la mañana silenciosa. Los pájaros cantaban con moderación, y hasta el viento se mantenía firme en sí mismo. La señorita Marple bajó la escalera con su silencio habitual, los dedos arrastrándose ligeramente por la barandilla. Encontró la sala vacía y apagada. Un reloj marcaba tenazmente en el manto, aunque media hora lento. La puerta del comedor de desayuno estaba entreabierta, y desde dentro se oía un suave tintineo de porcelana y la baja, medida voz del señor Fay leyendo en voz alta. «Ah, Jane», dijo, mirando hacia arriba sin calor. «Apenas hemos comenzado. Los arenques ahumados están pasables hoy», dijo la señora Fay, sentada rígidamente a la cabecera de la mesa, secándose la boca con una servilleta de lino. «Lidia no se siente ella misma esta mañana», dijo la señorita Marple suavemente. «Supongo que son los nervios. Una novia joven debe tener sus sustos». «Parecía particularmente asustada por las flores anoche», respondió la señorita Marple, tomando asiento. Una breve pausa. «Disculpe», dijo el señor Fay, frunciendo el ceño. «Oh, nada, señor», respondió alegremente la señorita Marple. «Simplemente noté su mirada hacia el jardín en lugar de con ansiedad. Supongo que todos tenemos lugares que nos inquietan. Por mi parte, no puedo olvidar ciertos pozos de permanencia, cosas profundas, secretas». El señor Fay hizo un ruido cortés, transmitiendo poco. La señora Fay reanudó untando su tostada con excesivo cuidado. En ese momento, entró Lidia. Su tez, generalmente de color rosado, se había blanqueado. Un chal se aferraba vagamente a sus hombros, y sus ojos se dirigieron nerviosamente hacia el reloj de pie en la esquina, aunque no mostró urgencia. «Lo siento por llegar tarde», dijo, besando ligeramente a su madre. «No dormí bien». La señorita Marple la miró con bondad. «¿Sueños?», preguntó. Lidia asintió una vez, pero no dijo nada más. La comida transcurrió con dificultad, conversación y el débil, siempre presente zumbido de algo tácito. Después del desayuno, mientras el señor Fay se retiraba a su estudio y su esposa al teléfono, la señorita Marple encontró a Lidia de pie en la base de la escalera, retorciendo una cadena de oro entre sus dedos. «¿Puedo unirme a ti arriba?», preguntó suavemente la señorita Marple. Lidia dudó. «Realmente no hay nada interesante». «Pequeño», respondió la señorita Marple con un débil suspiro y sonrisa. La niña asintió y la siguió subiendo por las escaleras. El pasillo superior era estrecho, con alfombra espesa y oscura. A pesar de que la luz del sol luchaba por abrirse paso por la ventana con cortinas de encaje, las fotografías cubrían las paredes, rígidas, antepasados posados, solemnes. Lidia caminó con pasos lentos y renuentes. «Allí», dijo, señalando una puerta a mitad del pasillo a la derecha. «Está cerrada». La puerta en cuestión era más antigua que las demás,
de roble con bisagras de hierro y pomo de latón deslustrado por el tiempo. La señorita Marple la tocó suavemente. Estaba fría. ¿Por qué está cerrada?, preguntó. Mi futura cuñada dice que es un cuarto de almacenamiento, dijo Lidia rotundamente. Ella tiene la única llave, no me dejan entrar. La señorita Marple se giró, sus ojos agudos bajo su suavidad. ¿Alguien ha estado dentro recientemente? Lidia se encogió de hombros. He oído ruidos, movimiento. Una vez creí oír llorar, pero Agnès, la hermana de Marcus, dijo que era solo el viento. ¿Sonó como viento, querida?, preguntó la señorita Marple. Lidia la miró. No, no lo sonó. Al final del pasillo estaba la habitación de Lidia, más luminosa, pero no mucho más alegre. Una franja de encaje blanco yacía medio tendida en la cama, rodeada de rollos de tela y bocetos rasgados de arreglos florales. Se supone que debo usar el velo de madre, dijo Lidia con amargura. Algo que tomé prestado, pero creo que debería ser algo deseado. La señorita Marple miró el velo. El encaje estaba bien, francés quizás, pero viejo. Algo en él le hizo pensar en lápidas y cartas olvidadas. No dijo el pensamiento en voz alta. Más tarde esa tarde, la señorita Marple la llevó tejiendo al jardín. El sol quemaba a través de la niebla, dejando el aire cálido, pero curiosamente sofocante. Eligió un banco de hierro forjado bajo un espino y comenzó a trabajar un patrón complicado en lana azul pálido. Desde allí, tuvo una vista excelente del macizo de tulipanes. La tierra había sido removida recientemente, no recién cavada exactamente, pero demasiado parejo, demasiado adrede. Estaba reflexionando sobre esto cuando oyó pasos crujiendo sobre la grava. Se acercó una mujer, alta, delgada, vestida con un abrigo verde oscuro que acentuaba la severidad de su figura. Su boca era una delgada línea fija, y su mirada evaluó a la señorita Marple como si fuera un objeto extraviado sobre una repisa de chimenea. Debe ser la tía de Lidia, dijo. Soy Agnès Vale, agregó. De hecho, la señorita Marple dijo cortésmente, levantándose lo suficiente para inclinar la cabeza. Qué gusto conocerte. He oído muy poco sobre ti, Agnès. Agnès entrecerró los ojos. Me lo imagino. No soy del tipo hablador, a diferencia de algunos. Se sentó abruptamente al lado de la señorita Marple sin invitación, alisando su falda con dedos precisos. Sus uñas estaban sin pintar, sus zapatos impecables. Lidia es una niña frágil, dijo. Mucho está claro. Marcus necesita una esposa que no desperdicie su energía. Trabaja muchas horas. Salva vidas. No hay espacio en su futuro para teatralidad. La señorita Marple continuó. Estoy totalmente de acuerdo, dijo tras una pausa. El matrimonio debe construirse sobre bases sólidas, no ilusiones. Hablando de eso, miró significativamente hacia el macizo de flores. La boca de Agnès se tensó. Territorio antiguo, dijo ella. Todo lo que importa ya está plantado. Sin más palabras, se levantó y caminó rápidamente hacia la casa. La señorita Marple se quedó perfectamente quieta por varios momentos, luego reanudó el tejido, cada bucle y perla proyectándose como un pensamiento sobre el hilo en crecimiento. Esa tarde, la señorita Marple pasó por la casa, cerró la puerta de nuevo mientras se dirigía a la cama, se detuvo solo por un momento y recostó la palma plana contra el panel central. Desde detrás de él se oyó un sonido débil, inconfundible, 3 golpes suaves, luego silencio. La mañana siguiente trajo consigo un sol quebradizo, que hizo poco por suavizar el ambiente dentro de la casa Fay. El aire en el desayuno estaba lleno de ansiedades no expresadas. El señor Fay se enterró detrás de una amplia servilleta, emergiendo solo para gruñir desaprobación por la delgadez de la mermelada. La señora Fay se preocupó por un platillo desportillado con una devoción que rayaba en la manía. Lidia comió poco, aunque su tenedor se movía constantemente, una pantomima de compostura. La señorita Marple, como siempre, estaba tranquila y observante. Notó las manos temblorosas de Lidia, las sombras bajo sus ojos, y, curiosamente, el hecho de que Agnès Vale no apareciera en absoluto. No hubo disculpa ofrecida por su ausencia, dijo la señora Fay enérgicamente, anticipándose a la pregunta. Agnès rara vez se une a nosotros por la mañana. Tiene sus propios ritmos. Supongo que está puliendo secretos, murmuró la señorita Marple mientras tomaba té. La señora Fay parpadeó, sin estar segura de si lo había oído mal, o si la anciana había querido decir algo en absoluto. Más tarde ese día, con el pretexto de necesitar cinta para una caja de regalo, la señorita Marple se dirigió al pueblo.
Larks Hollow era un lugar antiguo, más viejo de lo que aparenta. La hiedra se aferraba posesivamente a los muros de piedra, y la campana de la iglesia resonaba a través de los estrechos carriles como un recuerdo demasiado obstinado para desteñir. La mercería local, Sardina y Hijas, era un lugar estrecho y sobreabastecido, una pequeña tienda que olía a lavanda, lana y chismes lejanos. Su propietaria, la señorita Etty Pilchard, tenía el tipo de memoria que retenía tanto los colores del hilo como los escándalos de 1913 con igual nitidez. Oh, sí, debe ser esa dama inteligente de Santa María, dijo alegremente mientras envolvía el carrete de cinta para la señorita Marple. La que resolvió aquel asunto de la mermelada envenenada del invierno pasado. Encantador. La señorita Marple sonrió modestamente. Encontraba que las mujeres mayores a menudo eran subestimadas, especialmente aquellas con agujas de tejer y una afición por escuchar. Etty se inclinó más cerca. Hablando de ancianas. ¿Has oído hablar de Helena Mars? Preguntó. La señorita Marple parpadeó, recatada. ¿Debería haberlo hecho? Bueno, dijo Etty, bajando la voz. Aunque la tienda estaba vacía, ella solía vivir en Rosemary Lane, la misma casa en la que estás quedándote ahora. Estaba comprometida, hasta cierto punto, con un hombre llamado Marcus Vale. Nada menos que como Lidia. La señorita Marple hizo una pausa mientras ataba los cordones de su paquete. De hecho, es bastante curioso. Una coincidencia. Oh, el pueblo lo consideró una tragedia en su momento. Helena era una chica hermosa, impactante, tranquila, pensativa. Vino de una de las antiguas familias de agricultores, nada grandioso, pero respetable. Y luego, ¡puf! Una semana antes de la boda, desapareció. ¿Desapareció? Repitió la señorita Marple suavemente. Desapareció como la niebla. La historia oficial dice que salió corriendo, con miedo y todo. Pero no todos creyeron esa versión. La madre se volvió loca de dolor. Juró que Helena nunca se iría sin decir una palabra. Dijo que había tenido miedo. Dijo que Agnès la odiaba. ¿Lo hacía? Los ojos de Etty se redujeron. Bueno, Agnès no es del tipo que ama, si me entiendes. Nunca tuvo una palabra amable para Helena. Dijo que era inferior a Marcus, pero Helena fue educada, inteligente también, un tipo tranquilo de inteligente, como tú. La señorita Marple aceptó el cumplido con una ligera inclinación de cabeza. ¿Hubo alguna investigación? Preguntó. Breve, agente Grams en su tiempo. Pobre hombre. Estaba medio ciego y temeroso de la confrontación. Todos preferían no presionar demasiado. Las pertenencias de Helena fueron guardadas. Su familia abandonó el pueblo, y ese fue el final, hasta ahora. La señorita Marple no dijo nada, pero sus ojos brillaban débilmente. Volviendo a la casa, encontró a Lidia sola en el salón, clasificando guantes de seda blanca con la mirada de alguien ordenando huesos. ¿Te acuerdas de Helena Mars? Preguntó la señorita Marple suavemente, agachándose en el sillón más cercano. Lidia se quedó congelada, con un guante medio envuelto sobre su regazo. He oído el nombre. ¿De quién? Apartó la mirada. Agnès decía una vez que Helena era débil, que no pertenecía, que hacía a Marcus menos ambicioso. ¿Y qué dijo Marcus? Nunca habla de ella. La voz de Lidia se redujo a un susurro. Una vez encontré una fotografía en su cajón, oculta bajo recibos viejos. Helena estaba en ella, de pie junto a Agnès. Ambas miraban a la cámara, pero la cara de Helena había sido tachada. La señorita Marple detuvo su tejido a mitad del movimiento y sacó algo de su bolso, reflexionando. Y aún así, dijo en voz baja, el compromiso continuó hasta una semana antes de la boda. Lidia asintió. Eso es lo que me asusta. Siento que estoy pisando la historia de otra persona, una que nunca terminó. La expresión de la señorita Marple era suave, pero su mente corría como una máquina bien engrasada, la habitación cerrada, el jardín de noche, el silencio incómodo que rodea al nombre de Helena, todo apuntaba no a la ausencia, sino a secretos enterrados. Alguien en la casa había mantenido a Helena cerca. Esa noche, mientras el crepúsculo se deslizaba por el jardín y el aire se cargaba de madreselva, la señorita Marple entró silenciosamente en la sala de estar y se paró frente al cuadro sobre la chimenea. Helena. El nombre estaba tallado debajo del óleo, tenue pero visible. Pero ahora, la señorita Marple notó que la luz se atenuaba. Algo extraño, la firma E. Vale 1919 era casi invisible contra el marco. La mano de Agnès Vale, o de otra persona. Ella cogió sus gafas y se inclinó. Allí,
justo debajo de la firma, grabado débilmente en el propio óleo, un rasguño deliberado, casi invisible: no desaparecemos. Estamos enterrados. Amaneció la mañana siguiente, dorada y engañosamente pacífica. Los pájaros cantaban con indebida confianza, y las nubes se alineaban suavemente sobre Larks Hollow. Sin embargo, dentro del hogar Fay, la sensación de aprensión permanecía, como el aroma de violetas viejas, demasiado dulce, demasiado persistente e imposible de ignorar. La señorita Marple, recién enguantada y silenciosamente curiosa, tomó su paseo habitual por el jardín después del desayuno. Se movía con deliberada facilidad, su sombrilla en ángulo no para bloquear el sol, sino para afinar su mirada sin llamar la atención. A primera vista, el jardín parecía ordenado, setos recortados, rosas bien alimentadas y césped podado. Pero debajo de la superficie, como ocurre con toda belleza cultivada, había interrupciones. El macizo de flores bajo la ventana del comedor volvió a llamar su atención: tulipanes rojos, brillantes y sangrientos, agrupados demasiado densamente en un parche, como si hubieran sido plantados con urgencia. El suelo a su alrededor estaba más oscuro que el resto, no recién perturbado, pero de forma antinaturalmente fértil. Se arrodilló, aparentemente para atarse los cordones de los zapatos, dejando que los dedos de sus guantes tocaran el borde de la tierra. Estaba suelto debajo de la superficie, no empacado con la misma mano metódica que el resto del jardín. Algo había sido enterrado allí. Quizás alguien. La voz de Lidia la sobresaltó, suave, temblorosa, como si hubiera estado observando durante algún tiempo. Estaba de pie cerca del enrejado, envuelta en un cardigan pálido, con el pelo recogido apresuradamente y las mejillas hundidas. «Querida mía», dijo la señorita Marple, levantándose ligeramente. «Te ves bastante cansada». Lidia dudó y luego dio un paso adelante. «Hay algo que no te he dicho», susurró. «Y no sé si debería». La señorita Marple se volvió completamente hacia ella, dejando de lado toda pretensión. «Creo que deberías decirme exactamente qué es». Los labios de Lidia temblaron y luego se separaron. Vi a Marcus y Agnès en el jardín. Fue hace meses, cuando el otoño pasado, mucho después de comprometernos. Tuve una pesadilla y no pude dormir. Miré desde la ventana del dormitorio. No había luna, pero aún podía verlos. Estaban cavando justo allí donde ahora están los tulipanes. Él estaba usando una pala. Ella estaba dirigiéndolo. Pensé que tal vez era compostaje o algo así, pero luego vi. Lidia se detuvo nuevamente y tragó saliva con dificultad. «¿Qué viste, Lidia?», preguntó la señorita Marple. «Una caja», susurró Lidia. «Una larga caja de madera». La estaban levantando hasta el suelo. Por la tarde, mientras los demás estaban ocupados con los preparativos de la boda y los floristas, la señorita Marple solicitó una visita a la vicaría bajo la agradable excusa de admirar los arreglos florales de la iglesia. No me permitía ver exactamente dónde, solo insistió en que dijera una oración general. Parecía muy insistente en la discreción. «Mira», dijo la señorita Marple mientras bebía un sorbo de té. «Qué curioso». Volviendo a casa cerca del anochecer, la señorita Marple encontró a Lidia sentada en el banco debajo del árbol Hawthorne, mirando fijamente un plato de galletas de té intactas. Tenía las manos apretadas en su regazo. «Ella visita mi habitación por la noche», murmuró Lidia mientras la señorita Marple se sentaba a su lado. «¿Quién es Elena?». El nombre flotaba en el aire como una campana lejana. «Ella nunca habla, solo se queda allí parada, mirando. Su vestido es blanco y sus pies están descalzos. A veces hay suciedad en su dobladillo y en sus ojos. Parecen mirar a través de mí, como si estuviera esperando que yo me uniera a ella». La señorita Marple permaneció en silencio por un largo momento. «Querida, creo que lo que ves puede que no sea la propia Elena, sino un grito de tu propia mente. La verdad está intentando hablar a través de ti. ¿Pero qué pasa si no quiero oírlo?», susurró Lidia. La señorita Marple tomó su mano, fría y temblorosa, y dijo suavemente: «Escucharemos juntos». Más tarde esa noche, incapaz de dormir, la señorita Marple regresó a la sala. La casa se quedó en silencio, excepto por el gemido distante de tuberías viejas y el tic-tac de un reloj de pared torcido. Se acercó de nuevo a la chimenea y examinó la base del marco del retrato. Esta vez pasó la punta de un dedo por la madera tallada y encontró, detrás de un segmento suelto, un trozo de papel doblado y sellado con cera amarillenta. Lo desdobló con cuidado. Era una nota corta y desesperada, escrita con letra de araña. «Nunca estuve destinada a ser una novia. Estoy destinada a ser un sacrificio.
Marcus no ama, él se vincula. Si se lee esto, entonces no. El jardín es mi tumba. No había firma, solo una pequeña flor prensada, frágil y larga, descolorida, metida en el pliegue, un tulipán rojo sangre. La señorita Marple se quedó muy quieta por un largo rato. Luego, metiendo la nota en su bolso, se giró hacia la escalera, sus ojos agudos y tristes. Arriba, la puerta de la cerradura esperaba. La mañana siguiente, después de la revelación de jardín, rompió brillante y fría, con un viento que raspó los tejados de Larks Hollow y hojas quebradizas, huecas, perseguidas hacia abajo por Rosemar y Lane. Dentro de la casa Fay, sin embargo, el aire permaneció curiosamente quieto, como si la casa misma contuviera la respiración. La señorita Marple tomó té en el invernadero, sola, salvada por el suave tic-tac del barómetro y el arroyo de vides moviéndose contra el vidrio. Afuera estaban los tulipanes, desafiantes en la brisa, cabezas rojas balanceándose como una fila de acusadores silenciosos. Pronto se le unió la criada, Elsie, una jovencita con el pelo recogido, rasgos finos y ojos perpetuamente sobresaltados. La señorita Marple, que no creía en nadie invisible, le ofreció un trozo de pastel actual y una suave pregunta. Elsie, querida, ¿alguna vez has oído hablar de Helena Mars? La chica se quedó paralizada en medio de la reverencia. He oído el nombre, señorita, pero no sé nada. De verdad. La señorita Marple sonrió amablemente. Ya sabes lo que siempre digo, las cosas más pequeñas, lo que alguien oye en un pasillo o una huella dejada cerca de la puerta del lavadero, a menudo importa al final. Elsie dudó, con los ojos dirigiéndose hacia el pasillo. Ella solía coser cosas, dijo con prisa. La señorita Helena antes de irse. Una vez la ayudé a buscar tela al ático. Era amable, siempre me daba galletas rotas. No es que se detuviera, ¿no como quién? Elsie coloreó. La señorita Agnes dijo que no debía volver a hablar de Helena. Ya veo, murmuró la señorita Marple. ¿Y ella? ¿Se guardaron o se quitaron las cosas? Elsie negó con la cabeza. Estaban empacadas, pero no se tiraron. Una parte se destinó a la vieja caja de costura, la verde. Está en el cuarto de la ropa blanca, creo. La señorita Marple dejó su taza de té, su interés afilado silenciosamente. Una hora después, bajo la pretensión de controlar las toallas del huésped, se dirigió al cuarto de lino, un estrecho armario perfumado con lavanda, con estantes apilados con ropa de cama rígida y almidonada, y bolas de naftalina metidas en los rincones como viejos secretos. En el fondo, parcialmente oscurecida por colchas de invierno plegadas, se sentaba una caja de costura de terciopelo verde con cierres de latón. No llevaba iniciales, pero persistía un ligero aroma a jabón de rosas en la tapa. La abrió lentamente. Dentro yacía un revoltijo de sedas bordadas descoloridas, agujas dobladas, un par de tijeras, y debajo de ellas un trozo doblado de pergamino sellado con cera agrietada. El sello era viejo, rojo, y estampado con la tenue impresión de un tulipán. Los dedos de la señorita Marple temblaban solamente ligeramente mientras abría la carta. La escritura era precisa pero apresurada, la tinta se había corrido por una esquina, años de ocultación. A quien corresponda, o a quien le importe si esta carta es jamás encontrada, lo sé. Yo, Helena Mars, no estoy loca, pero tengo miedo. Hay cosas debajo de esta casa, no en piedra, sino en la memoria. Marcus no es lo que parece. Escucha a Agnes más que a nadie. Dios, más que al corazón. Se habló de cosas antiguas, de rituales. Dijo que el jardín necesitaba sangre. Pensé que era poesía. No lo fue. Dicen que me escapé. Nunca lo haré. Si no me encuentran, busquen donde los tulipanes florecen de forma antinatural temprano. No había firma, solo la fecha, 2 de mayo, 2 días antes de su supuesta desaparición. La señorita Marple cerró la carta y la metió en su bolso. Sus manos estaban estables ahora. Esa noche, Marcus llegó temprano a casa. Entró por la puerta de la cocina, quitando el polen de sus esposas, y encontró a Lidia sentada en silencio en el comedor con la señorita Marple. Las dos mujeres habían estado discutiendo la disposición de los asientos, pero el aire estaba lleno de un tema completamente distinto. Ah, tía Jane, dijo Marcus, ofreciendo su mano. Espero que mi prometido no te haya aburrido demasiado terriblemente. En absoluto, dijo la señorita Marple suavemente, estrechándole la mano. Hemos pasado una tarde fascinante. Marcus sonrió, pero sus ojos no lo acompañaron. Su mirada se dirigió rápidamente a Lidia, que se estremeció bajo ella. ¿Te sirvo té, cariño? Preguntó. No, dijo Lidia,
con la voz temblorosa. No. Esta noche, Marcus la estudió y luego se encogió de hombros. Como quieras. Se movió para irse, pero la señorita Marple habló de nuevo, su voz inmutable. Sabes, siempre he encontrado el uso simbólico de las flores muy intrigante. En mi pueblo, los narcisos representan el perdón, pero los tulipanes, bueno, en algunas culturas significan una declaración de amor, en otras, una señal de dolor. Mark se ha vuelto lentamente. ¿Es así? Preguntó Marcus. Ah, sí. Y cuando florecen de forma antinatural o prosperan en el suelo, ninguna otra memoria floral, uno sospecha, puede ser nutrida por algo más profundo que compost. Hubo una pausa, lo suficientemente larga para sentirse incómoda. Entonces Marcus se rió brevemente, fríamente. ¿Es esto un acertijo, señorita Marple? Tal vez, respondió ella suavemente. Aunque, piensa que con el tiempo la respuesta se tendrá por sí misma. Esa noche, Lidia entró en la habitación de la señorita Marple con manos temblorosas. Leí la carta, dijo. La que encontraste en el costurero, la letra de Elena. La recuerdo del viejo libro de oraciones que ella solía dejar en el banco. La señorita Marple levantó la vista de su tejido. No creo que esta boda deba suceder, susurró Lidia. Creo que nunca fui la novia. Yo era su reemplazo. Hubo un largo silencio. Entonces debemos asegurarnos, dijo la señorita Marple suavemente, de que la novia original pueda hablar, incluso desde abajo. La casa en Rosemary Lane había comenzado a sentirse más fría. No en la temperatura, el fuego todavía crepitaba cada noche, y el sol brillaba en el jardín, sino en el tono. Algo había cambiado. Las voces se hicieron más bajas, las puertas crujieron más de lo que deberían, los pasos fueron secundarios, adivinó la señorita Marple mientras tejía en el salón. Hacía mucho tiempo que había aprendido que los mayores secretos no se gritaban, se susurraban a puerta cerrada, doblados en lino, o rayados en silencio. Ella esperó. Esa noche, mientras la casa se preparaba para la cena, la señorita Marple se acercó a la habitación cerrada con llave del primer piso una vez más. El pasillo estaba tenue, iluminado solo por un candelabro de pared parpadeante, y el silencio se sentía denso, como si contuviera la respiración. Se inclinó hacia adelante, colocando su oreja suavemente contra el panel de roble. Nada. Luego un leve riachuelo. Esta vez no fue un golpe, sino un sonido dentro, como el peso cambiando sobre madera seca. Ella dio un paso atrás y recuperó la pequeña llave de bronce que había descubierto antes en el falso costurero de abajo. Agnès, sin duda, lo había olvidado, suponiendo que nadie supiera que había sido escondido allí. La señorita Marple, por supuesto, había sospechado que había un compartimento oculto en el momento en que vio las costuras desiguales en el interior del terciopelo. El ajuste clave giró, la cerradura cedió, y la puerta se abrió con un crujido. La habitación estaba mohosa, sin aire y cubierta de polvo, pero no había sido abandonada. Al otro lado había una cama vieja, con sábanas amarillentas y hundidas en el centro, un tocador bajo la ventana, su espejo cubierto por una tela, y en el centro de la habitación, curiosamente colocada, una mecedora. La silla se movió suavemente, no violentamente, sino como si hubiera sido tocada recientemente. La señorita Marple no se estremeció. Entró, sus pasos amortiguados por la vieja alfombra. En la mesita de noche había un ramo seco de tulipanes, atados con una cinta descolorida. Se volvió hacia el armario. Dentro, colgados en perchas viejas, había 4 prendas blancas. Uno llevaba el más leve rastro de bordado en el dobladillo, otro todavía tenía falta un botón de perla en el cuello. Estas eran las cosas de Elena. Y en el tocador, empujado hacia atrás, un diario encuadernado en cuero. La señorita Marple abrió con cuidado. La mayoría de las páginas estaban en blanco, pero una entrada se destacó, escrita con mano temblorosa. Soy el elegido. Que pertenezco aquí dentro de la casa, dentro del jardín. Pero no quiero pertenecer a la tierra. Quiero vivir. Si ellos dicen que me fui, es mentira. Si me voy en silencio, es porque el suelo se tragó mi voz. La última palabra se apagó a mitad de la frase, como si la pluma hubiera sido apartada. La señorita Marple se quedó muy quieta. Luego se giró hacia la pared del fondo, donde el rodapié no tocaba el suelo de manera uniforme. Se arrodilló. La alfombra se levantó fácilmente. Debajo de ella, las tablas del suelo eran viejas y desiguales, pero una estaba más suelta que las demás. Usando el borde de un peine roto del tocador, lo sacó. Debajo no había una tumba, sino un hueco, un espacio de arrastre, y en la oscuridad del hueco algo brillaba débilmente,
un broche dorado con forma de tulipán, que la amable Elena una vez lució en fotografías. La señorita Marple lo tomó con cuidado, el polvo aferrándose a su guante como ceniza. El suelo debajo se sentía diferente, en capas. Ella lo golpeó ligeramente, repitió. No tenía pala ni herramientas, pero la verdad ahora se elevaba como vapor de una tetera. Salió de la habitación tan silenciosamente como había entrado, cerró la puerta tras ella, guardándose el broche. Abajo, la cena se había puesto tensa. Agnès se sentó en la mesa, inusualmente silenciosa. Lidia picoteó su plato. Marcus estaba inusualmente jovial, llenando el silencio con charlas sin sentido. La señorita Marple llegó tarde y tomó su lugar sin hacer comentarios. Jane, dijo Marcus con una sonrisa forzada, he oído que has estado explorando un poco. Sí, dijo suavemente. Siempre he creído que los áticos y las habitaciones cerradas a menudo saben más de lo que admiten sus dueños. Agnès miró hacia arriba, con el tenedor a medio camino de la boca. Su mano había comenzado a temblar. La señorita Marple volvió la mirada hacia ella. Encontré el diario de Elena. Un latido de quietud. Marcus dejó caer su vaso de vino, golpeó el borde del plato y se destrozó. Agnès se levantó bruscamente. Voy a acostarme, murmuró. No, dijo Lidia de repente, su voz baja pero firme. Te vas a quedar. Marcus los miró, y el color desapareció de su cara. ¿Qué es esto?, preguntó, algo melodramático. La señorita Marple colocó el broche en la mesa. La habitación parecía encogerse a su alrededor. Ella nunca faltaba, dijo en voz baja. Primero fue atrapada por tu silencio y luego por tus manos. Agnès se quedó paralizada. La señorita Marple continuó. El jardín contiene sus huesos. La casa contenía su voz, pero ahora la voz es más fuerte que la de ambos. Más tarde esa noche, mucho después de que las autoridades fueron citadas y el inspector había tomado nota de la temblorosa declaración de Lidia, la señorita Marple se quedó una vez más junto al jardín. Los tulipanes se mecían en el viento, rojo y pesado. Ella habló suavemente al viento. Ella tendrá paz ahora, y así la tierra. La mañana siguiente, después de la tranquila noche de la señorita Marple, la confrontación se desató como una tormenta en cámara lenta. Al amanecer, la policía llegó, no con sirenas ni luces intermitentes, sino con palas y silencio. El inspector Ronré, un hombre corpulento con porte militar y una suavidad inesperada en sus ojos, se quedó en el jardín de rosas al lado de la señorita Marple. Se quedó mirando el macizo de tulipanes, con los labios fruncidos. ¿Está segura? La señorita Marple asintió. Tan segura como estoy, está por debajo del rincón lejano donde el suelo es demasiado rico y las raíces son extrañamente superficiales. La mano de la mujer enterró esas flores. La mano del hombre cavó el hoyo. Rentré dio el asentimiento. 2 agentes comenzaron a cavar. Se escuchó el sonido del metal raspando la tierra a través del jardín como una campana funeraria. Dentro de la casa, Lidia estaba sentada en el salón, envuelta en un chal de lana. Ya no lloraba. Había algo en su expresión que no había estado allí antes, una especie de calma hueca, como si el dolor hubiera quemado limpiamente a través de ella. Agnès estaba arriba, encerrada en su habitación. Marcus había desaparecido. La señorita Marple estaba sentada al lado de Lidia, tejiendo lentamente. Ella lo sabía, ¿no?, susurró Lidia. La señorita Marple levantó la vista. Agnès, ella estaba allí esa noche. Sí, dijo suavemente. Y más de una vez, desde que conservó el recuerdo de Elena prisionero, Marcus, a pesar de toda su inteligencia, la obedeció. Ese tipo de devoción puede convertirse en una enfermedad cuando el miedo se disfraza de familia. Lidia miró fijamente la chimenea. Soñó que la noche anterior llevaba el vestido de Elena, caminando por el pasillo para casarse con Marcus, pero su voz venía del altar, diciéndole que se diera la vuelta. Hiciste bien en escuchar, dijo la señorita Marple silenciosamente. A media tarde, la excavación cesó. Una larga caja de madera fue sacada de la tierra, podrida en los bordes pero intacta. Dentro había restos de tela, seda, encaje, un solo zapato y huesos, delicados y doblados como alguien que se había acostado a descansar. Rentré estaba de pie junto a la señorita Marple, con su cuaderno cerrado. Ella nunca desapareció, dijo suavemente la señorita Marple. Fue enterrada en silencio, elegantemente, como algo para olvidar. Escribió que tenía miedo de ser convertida en un sacrificio. Me atrevo a decir que tenía razón. Agnès hablaba a menudo de tradición, de deber.
Marcus, creo, se creía heredero de algo antiguo. Y Elena, ella lo amaba. Ese fue su error. Ella debería haber corrido. Sí, suspiró la señorita Marple. Pero las chicas buenas enamoradas rara vez lo hacen. Al día siguiente, la noticia se había difundido. Alondra Hueco, tan sereno, tan respetable, erizado de susurros. Los tulipanes ya se habían ido, arrancados de la tierra y acordonados por agentes. La casa en Rosemary Lane se había convertido en algo más, ya no un lugar de preparación, sino en una escena del ajuste de cuentas. Los aldeanos pasaron por la puerta en pequeños grupos. La señora Cobel, de la panadería, se santiguó. Petty Pilchard lloró detrás de su mostrador. El reverendo Porter mantuvo la iglesia abierta después del anochecer. En el salón de la casa Fay, Lidia hizo algo muy valiente, se quitó el anillo de compromiso del dedo y lo colocó en un plato poco profundo. Cuando Marcus finalmente regresó, su abrigo húmedo, con el rostro pálido, la encontró esperando, tranquila y sin miedo. «La enterraste», dijo Lidia. «Luego me enterraste». Marcus no dijo nada. «Habrías dejado que me adentrara en una vida de podredumbre pensando que fue la primera, la única. Dijiste que me amabas». «Sí», dijo con voz ronca. «Pero repites la palabra. Esa no es la misma». Ella se puso de pie, tomó el plato y lo puso en sus manos. «Puedes conservar el anillo. No me uniré a Elena». Él no la siguió cuando ella salió de la habitación. Simplemente se quedó mirando el plato, el círculo de oro brillando como una moneda caída en un pozo en ruinas. Esa noche, la señorita Marple se sentó con el inspector Ronree en el jardín de la vicaría. El sol se puso detrás de la torre de la iglesia, y las sombras se extendieron a lo largo del césped. «No hay ninguna prueba de que Marcus haya levantado la misma pala», dijo Ronree. «No hay confesión todavía. Agnès no ha hablado». «No lo hará», dijo la señorita Marple con calma. «La gente como Agnès se aferra al silencio como los santos a reliquias. Y Marcus no es el tipo que llora por su propia culpa. Pero la culpa no desaparece porque no se confesó». Ronree asintió. «Entonces, ¿qué hacemos?» «Esperamos». Hombres como Marcus creen que pueden moldear la verdad, pero siempre crece atrás, como tulipanes, dijo la señorita Marple, riéndose en voz baja. «No eres lo que esperaba, señorita Marple». «No», dijo ella, tomando un sorbo de té. «Yo nunca lo he sido». Esa noche, Lidia hizo sus maletas. Lidia se paró en el umbral de Rosemary Lane por última vez. La señorita Marple la acompañó hasta la puerta. «Has sido muy valiente», dijo. «Solo vi lo que no quería verlo», respondió Lidia. «Eso, querida mía, es lo más valiente que he podido hacer». Lidia se inclinó hacia adelante y besó a la señorita Marple en la mejilla. «Cuando me case, si quieres casarte de verdad, te quiero allí». La señorita Marple sonrió suavemente. «Solo si el novio ha estado». Ambas se rieron, y luego Lidia se alejó, su figura pequeña contra el camino oscuro, dejando atrás la casa de tulipanes rojos y votos rotos. El salón había estado alguna vez decorado para celebración, cojines rosa pataterented, fotografías enmarcadas en plata de antepasados sonrientes, y un jarrón de mentiras que Agnès afirmaba que traía dignidad a la casa. Pero ahora era simplemente una habitación esperando la verdad. La señorita Marple se sentó en la silla de respaldo alto, más cerca del hogar, con las manos juntas suavemente en su regazo y su chal cuidadosamente echado sobre sus hombros. El fuego detrás de ella crujía como si calentara el silencio mismo. El inspector Ronree estaba de pie junto a la ventana, revisando sus notas. Marcus Val entró por último. Su cuello estaba arrugado, su mandíbula sin afeitar. La confianza que una vez tuvo, como si los gemelos hubieran desaparecido, había sido reemplazada por una quietud rígida, no vergüenza, sino estrategia. Agnès se había negado a bajar. «Empecemos, ¿vale?», dijo la señorita Marple en voz baja. «Es hora, Elena». Se escuchó un murmullo desde Mars. Marcus se burló casi en un susurro. «No hay nada que decir». «Oh, yo creo que hay bastante», respondió la señorita Marple. «Verás, tengo por costumbre observar las cosas que otros descartan, nombres olvidados, bordados sin terminar, llaves guardadas en pliegues de terciopelo y mujeres, las mujeres cuyas voces nunca fueron destinadas a desaparecer». Se giró hacia Rentré. El broche fue encontrado debajo de las tablas del suelo en la habitación cerrada, un tulipán, el mismo que llevaba Elena. El diario confirmó que temía las intenciones de Marcus. La carta escondida en la caja de costura llamaba al jardín,
pero esos eran solo pedazos. Ahora miro a Marcus directamente. El patrón, señor Vale, eras tú. Marcus apretó la mandíbula. No habló. Elena se hizo cargo de ella, continuó la señorita Marple. Quizás la amaste al principio o creíste que lo hiciste, pero ella vio algo. Algo en tu relación con Agnès, tu dependencia, la forma en que ella moldeó tus pensamientos. Marcus permaneció en silencio. Ella se opuso, ¿no? Prosiguió la señorita Marple. Quizás amenazó con irse. Quizás también vio mucho. Así que la silenciaste. No tienes prueba. No, dijo ella. Tengo algo más raro. Tengo verdad. Esa es la ventaja de la vejez. Uno aprende a oler cuando algo se está pudriendo bajo la seda. Ronree habló con calma y claridad. Hemos comenzado procedimientos para registrar el sótano debajo del salón. Parece que las vigas fueron manipuladas hace 3 años. Probablemente otro lugar donde se encontró evidencia oculta. La señorita Marple asintió. Porque Elena no fue la primera en ver algo, señor Vale. Solo fue la primera en morir por ello. Marcus Rose derribó bruscamente su silla. No tienes que escuchar esto. Lo harás, se oyó una voz desde la puerta. Era Agnès. Pálida, delgada como la tiza, pero compuesta, con los ojos fijos en su hermano. Lentamente entró y se sentó. Ella quería quitármelo, dijo con voz apagada. Yo lo crié, lo cuidé. Mi padre me dejó todo, pero Marcus era todo lo que tenía. Ella iba a irse. Llévenselo con ella. Ella era su novia, dijo suavemente la señorita Marple. No, susurró Agnès. Ella estaba mal. No lo entendía. Yo lo protegí. La enterraste. Hicimos lo que teníamos que hacer, dijo Ronree. La habitación quedó en silencio. Incluso el fuego parecía quedarse quieto. Marcus la miró, realmente la miró. Me dijiste que no teníamos elección. Agnès asintió. No lo hicimos. Pero, tú la mataste. No, dijo ella, casi infantil. Lo hicimos juntos. 2 días después, los tulipanes habían desaparecido. La tierra había sido levantada, girada, tamizada. Elena Mars había sido enterrada en el cementerio del pueblo, su nombre finalmente grabado en piedra. Debajo de ella, una sola línea. Nunca se fue. Los aldeanos entraron en olas silenciosas. Lidia dejó violetas blancas al pie de la tumba, luego siguió caminando sin vuelta atrás. Marcus y Agnès fueron arrestados esa tarde. Se presentaron cargos, ocultación de un cuerpo, obstrucción, sospecha de homicidio. Aún no había juicio, pero el aire había cambiado. En su último día en Lark Hollow, la señorita Marple estaba en la sala de dibujo una vez más. Las mentiras se habían ido. El retrato del patriarca del valle había sido derribado. El silencio ahora era diferente, no melancólico, sino pacífico y despejado. El reverendo Porter llegó con una cajita. Algunas de las pertenencias de Elena, dijo. Del almacén de la iglesia. ¿Serían tuyas? La señorita Marple asintió y lo abrió suavemente. Dentro había un himnario con notas en los márgenes, un tulipán prensado y una sola tarjeta dirigida a su futuro yo. Si el amor no te hace sentir seguro, no es amor. Ella cerró la caja mientras subía al tren esa tarde. El inspector Ronree se tocó el sombrero. Espero que nos volvamos a encontrar, señorita Marple, dijo. Aunque quizás la próxima vez bajo circunstancias de alegría. Ella sonrió. Oh, lo dudo mucho, inspector. La alegría rara vez requiere mi presencia. Se rió entre dientes. Una última cosa. ¿Cómo supiste del broche, el diario, la tabla del suelo? La sonrisa de la señorita Marple se hizo más profunda. Mi querido inspector, una vez resolví un misterio que no implicaba nada más que una taza de té desalineada y un gato que no se sentaría en una silla en particular. Simplemente hay que saber dónde escuchar. Y con esto subió a bordo. El tren se alejó y el pueblo de Lark Hollow se desvaneció entre campos y árboles. Pero finalmente, se dijo la verdad. Y para la señorita Marple, eso siempre fue. Vale la pena el viaje.